Ahí va. Gracias, Osvaldo, de vuelta. Eh, bueno, no quería dejar pasarla. ¿Por qué me dicen? Si yo habilité la sala, deshabilité la sala de espera. Algo estoy diciendo mal. Bueno, eh, que no sería ningún problema, ¿no? Siempre que sea un aprendizaje. Eh, no quería dejar de pasar la oportunidad de decir que el proyecto que vimos, el videíto de Víctor y de Daniel, es un proyecto de vinculación con el sector socioproductivo, claro que sí, es una visita educativa a un lugar de producción que tiene un impacto social tremendo, que justamente es el tema del uso racional del agua, ¿no? Y concientizar a nuestros alumnos, concientizarnos nosotros, y a su vez hacer de agentes multiplicadores, claro que esto tiene un impacto fuerte a nivel de la empresa y a nivel de la comunidad toda. Entonces, ¿por qué me siguen diciendo que yo tengo que admitir si yo ya deshabilité? A ver. Ah, ahí está. Bien, algo hice, algo seguramente. Bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad y obviamente agradecerles a Víctor, a Daniel, el material, y vuelvo a repetir y a reiterar la invitación para todos aquellos y aquellas que quieran compartir algún tipo de experiencia, que la tengan sistematizada, la tengan registrada o no, o quieran contarlo, también pueden hacerlo, obviamente lo vamos viendo y lo vamos planificando. Salió de Daniel el otro día y obviamente yo enseguida hice esto y quiero revalorizarlo porque siempre está bueno mostrar lo que hacemos con los pibes y con las pibas. Siempre está bueno poder decir, yo pude meterme en tal lugar y hacer tal cosa. Esto, de alguna forma, a ver, tiene que de alguna manera tiene que dejar de estar librado a la buena voluntad aislada de alguien, sino que tiene que formar parte de un proyecto educativo institucional. Roberto, Profe, disculpe, disculpa, ¿puede cerrar los micrófonos porque se eso iba a escucha un decir. ruido de fondo y no Sí, se interpreta lo que usted está diciendo? sí, disculpen. ¿Pueden cerrar los micrófonos o los silencio yo a todos? Eh, bueno, decía que, bueno, muy importante, pero digamos, más allá de que sean importantes estas cuestiones que son individuales, que me junté con un profe, compañero, amigo, lo que sea, dice, che, ¿qué tal si hacemos algo? Que no quede librado a cuestiones individuales, a cuestiones de a pares, o de a dos, de a tres, de a cinco, sino que sea parte de un proyecto educativo Pues eso iba institucional. a decir. Y ya ahora en un ratito nos vamos a meter en eso. Antes de eso, vamos a pasar a ver otro videito que tengo para mostrarles, que es muy interesante. Les pido que pongan muchísima atención en este video, que a mí me ha marcado un montón, y espero que, no sé, que a ustedes les guste por lo menos. Y después hacemos un par de comentarios más y vamos metiéndonos en que después yo quiero que me cuente tanto Víctor como Daniel, que lo acabo de ver hace un ratito, eh, cómo cómo hicieron el proyecto, cómo nació la idea, cómo lo planificaron, cómo cruzaron contenidos, qué pasó cómo gestionaron la autorización de los chicos y de las chicas, cómo hicieron el contacto con la empresa, eh, cómo, 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 cómo. Paso a compartir una pantalla, ojalá que esta vez pueda rápido. A ver, disculpen, disculpen que yo tengo. Ahí voy. ¿Ven acá que yo tengo un video? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Pongan sus volúmenes. El que vamos a ver es un videíto de Adrián Paenza. Adrián Paenza es un matemático, fundamentalmente, y periodista argentino, muchos lo conocerán, fue comentarista de fútbol y demás. Y fundamentalmente es un
Es una persona que replica mucho todo lo que es la parte científica argentina. Los dejo con él. Espero que lo puedan escuchar bien para todos los que están dando matemática y para los que no. Porque en mi caso, yo no soy profesor de matemática, pero me gustó muchísimo este video para poder compartirlo con ustedes. Ahí va. Bueno, una de las cosas que venía pensando, en realidad la pensé hoy a la tarde, y no pensaba empezar así, es diciendo que uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor. Les está diciendo a los chicos, quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso. Y un chico nace con una habilidad innata, saber resolver un problema central. La criatura en el momento que nace tiene un solo problema serio, que es comer. Dormir se queda dormido, pero necesita comer. Y para comer, ¿cómo resuelve el problema? Llora. Llora y todo el mundo entiende lo que pasa. Imagínense que el nene, en lugar de llorar, se riera. Se moriría de hambre. O sea, cada uno de nosotros, cuando fue personita chiquitita, lograba resolver un problema que tenía interno, sin siquiera haberlo conceptualizado como problema, sin saber que lo tenía. Era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué cuento esto? Este es el mundo de las ideas. Una criatura, después, aprende en los siguientes 5 años cómo caminar, cómo comunicarse con los padres, cómo comunicarse con los hermanos, cómo jugar, mira televisión, habla, se integró a la sociedad. Es una personita a los 5 años libre. Está en contacto con virtualmente todo y de pronto llega el momento terrible, escuela. Ahora tenés que ir a la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Si yo aprendí todo esto que aprendí, miren el cambio, el salto cualitativo tan importante que dio una criatura, no hablemos de lo que representa la modificación desde 0 años hasta 1 año. No debe haber ningún otro año en la vida de una persona en donde uno incorpore tanta información, aprenda tanto, cambie tanto de calidad de vida de 0 a 1 año. Y en los primeros 5 se integró a la sociedad que nosotros le proponemos, a los privilegiados que tenemos lo que creo que ustedes tienen y que seguro tengo yo. Y en ese momento empieza la punición. En ese momento, casi a los 6 años, empieza el momento de ir al colegio. Y en el colegio empieza la estructura. Y sobre todo, esperen un poquito, yo no quiero hablar en contra del colegio, porque el colegio ofrece una cosa muy particular, ofrece una estructura. Uno en el colegio aprende muchas otras cosas, además de lo que cree que es el quantum de información que uno va incorporando a medida que va pasando el tiempo. Pero uno aprende a solidarizarse, a frustrarse, a vivir en sociedad. Uno aprende que uno no siempre es el privilegiado, uno no siempre aprende de que no le toca a uno, que uno tiene derechos que otros no tienen, aprende a frustrarse, aprende a vivir en comunidad. Ahora, lo que pasa es que simultáneamente uno en el colegio le empiezan a dar respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es un problema, porque en la vida primero vienen los problemas y después vienen las soluciones. A medida que uno va avanzando, elijan la era que quieran. Una persona primero tiene un problema y después tiene la solución. Nadie, y esto es un ejemplo que he dado varias veces, nadie se despierta a la madrugada, ningún chico mirando el techo y diciendo, fíjate esos ángulos que están ahí en la pared. Parecen opuestos por el vértice, deben ser iguales. No pasa eso. No pasa. Y a uno le piden encima, entonces uno llega y uno no sabe por qué tiene que estudiar todo eso. Uno cuando es una criatura se da cuenta en alguna parte que es mejor caminar que gatear. Vive gateando, pero en un momento sospecha que... y acepta el desafío, se tropieza y se cae. Y se vuelve a caer y se lastima y llora, pero igual sigue intentando. Y es como si uno supiera dentro de uno que es mejor caminar que gatear. Y lo aprende. Si alguno de ustedes sabe lo que significa manejar, sabe lo que significa, ustedes alguna vez los que manejan, deben saber que al lado, la persona que les enseñó, uno sufre todas las humillaciones posibles. Sos un burro, sos un bruto, no entendés nada, no vas a saber nada, y uno tolera todo.
Y lo tolera porque uno entiende que va a estar mejor si sabe manejar que si no sabe manejar. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con una cultura enciclopedista. Saber es incorporar conocimientos. Sí, saber, ¿saben qué es para mí? Es saber resolver problemas. Una persona sabe, no cuando tiene, y sobre todo ahora que tenemos al alcance de la mano todos los medios digitales, otra vez, los privilegiados que los tenemos acceso a toda la información, no hace falta saberla. Yo tenía hace 30 o 40 años, me sabía de memoria 200 números de teléfono de las personas con las que hablaba y trabajaba en la radio, y sabía los números de los jugadores y de los técnicos y de los entrenadores y de los dirigentes, etc. Ahora no necesitamos más eso. Ahora las neuronas las tenemos ocupadas en otra cosa. Entonces, lo que cambia la ecuación es la creatividad. Yo soy un matemático mediocre, y lo quiero decir enfáticamente, porque hay algunos que dicen, no, porque es un gran matemático. Es mentira. Un matemático resuelve problemas, yo no resuelvo ningún problema. Yo resolví un problema. Una vez, cuando yo ya era licenciado, para doctorarse en las facultades como la nuestra, en la UBA o en cualquier universidad del mundo, cuando uno se quiere doctorar tiene que escribir una tesis y necesita tener un problema. Ese problema, cuando el doctor Miguel Herrera me lo dio en el año 76, yo no entendía cómo resolver el problema, no entendía lo que decía el problema. Yo tenía un problema que no sabía lo que era. Ese era el desafío. Y acá quiero hacer una diferenciación y los invito a pensar después que esta charla termine. Cuando uno va al colegio, aún en el colegio secundario y aún algunas veces en la facultad, por no decir la mayoría, mientras uno es estudiante, a uno le dan un problema, se lo presenta al docente, el docente sabe la solución en general. Uno sabe que tiene una red, a uno le dan un problema, pero uno sabe que lo que tiene que hacer es buscar la solución al problema. El científico no sabe eso. El científico tiene otra calidad de problema. Ustedes como personas tienen otras calidades de problemas que no vienen cuando uno se tropieza con un problema, no le dice, a ver, esto es un problema de matemática, no, este es un problema de química, no, este es un problema de ingeniería. La vida no viene dividida de esa manera. Cuando a uno le dan un problema, cuando un científico tiene un problema que no sabe si tiene solución. Es diferente encarar tener algo enfrente, sin saber si uno lo va a poder resolver o no lo va a poder resolver. A mí me dieron un problema que yo no sabía, ya no hablé, insisto, no entendía el enunciado. Me llevó 3 años. 3 años pensando, todos los días. Con un tutor como Miguel Herrera, que fue uno de los mejores matemáticos, porque él sí producía matemática en el mundo, y venía todas las mañanas para ver qué evolución tenía, y algunas veces yo le preguntaba cosas del libro de él, y él decía, no sé, no entiendo. Y lo había escrito él, yo sabía que lo había escrito él, y se sentaba en el sofá y me miraba, como diciendo, ¿qué dice acá? No entiendo lo que escribí. Eso es extraordinario. Mostrarnos falibles. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos decir no sé, no entiendo, no me sale? ¿Por qué tengo que tener todas las respuestas? Los científicos no publican todos los errores. Publican una pequeñísima parte que es cuando llegan alguna vez a un acierto. Y esto es muy importante para nosotros. Miren, yo quiero contar, y por eso les pedí que pusieran un pizarrón acá, o un lugar en donde yo pueda escribir, porque les quiero compartir con ustedes en estos 3 minutos que me quedan una experiencia de vida extraordinaria. Yo estoy haciendo este programa de matemática que se llama Alterados por Pi, la primera temporada. Lo estaba haciendo y en un momento determinado yo quería contar esto al aire. Yo quería probar esto que les quiero contar a ustedes. Cuando uno tiene una pizza, así, uno en general, ¿cómo corta la pizza? La corta de esta manera, así, más o menos, así. ¿Estamos de acuerdo? La cortan 8 porciones de esta manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me miran con cara de que nunca comieron pizza, qué sé yo. Yo quería mostrar lo siguiente, que si uno tiene una pizza así y la corta de esta manera, después puede cortar así, y así, y así. Y si bien ahora no quedan 8 porciones iguales, si hay 2 personas, esta porción es igual a esta porción, esta es igual a esta es igual a esta y esta es igual a esta, ¿estamos de acuerdo? Yo digo, bueno, bárbaro, voy a probar esto. Y Claudio Martínez me dice, no, hagamos una cosa, Adrián, en lugar de hacerlo en un pizarrón, porque en la esquina hay una pizzería del canal. Dice, traigamos 2 pizzas. Digo, no, Claudio, digo, mira, no traigamos pizzas, pues yo tengo esta sola ropa, yo no estoy acostumbrado a cortar pizzas. Mi trabajo de pizzero lo dejé hace tiempo, entonces yo voy a hacer esto, me voy a tirar toda la pizza encima, no vamos a poder grabar. Dice, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Traigamos al pizzero.
trajimos al pizzero. Al rato entró José, con un gorro enorme y con 2 pizzas. Entraba contentísimo, maquillado, y de pronto se dio cuenta que había iluminadores, camarógrafos, sonidistas, productores, gente que gritaba, etcétera, etcétera, se quedó tieso. Le digo, José, escúchame, yo lo conozco a José. Le digo, escúchame, José, no te preocupes, quédate tranquilo. Mira, yo te voy a explicar lo que tenés que hacer. Con una de las pizzas tenés que agarrar y cortarla como la cortás siempre. La segunda, la primera parte cortá de entrada, así como está esta. Cortala así. Después yo te voy a ayudar. Voy a poner acá esto. Yo le digo, vos primero, la segunda, vos cortala así y después yo te sigo. Vos seguime. Empezamos a la grabación y José estaba un poco nervioso, pero cuando yo cuento que quiero explicar todo esto, viene José y hace tac, 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 y cortó la primera pizza perfecto. La segunda, José hace este corte. Y cuando yo le digo, bueno, ahora cortá como siempre, pero más arriba. Y José no cree mucho en la matemática. Entonces, él quería cortar más arriba, pero no mucho más arriba. Un poquitito más arriba, entonces no se notaba y yo le decía a José, dale, más arriba. Y José no quería, le digo, José, más arriba. Y yo le empujaba el brazo en un momento determinado y le dice, más, jodete. Y entonces iba a hacer una cosa así, le digo, no, para un poquitito. Perpendicular. Entonces ahí me di cuenta de que José no entendía lo que era la palabra perpendicular. Estábamos grabando, entonces se quedó así, le digo, a 90 grados. Al final le digo, hace una cruz. Entonces José hizo la cruz, terminó. Moraleja de esto. 2 cosas muy importantes. La primera cosa que fue una lección para mí muy importante, porque una persona no tiene por qué saber lo que es perpendicular. Y cuando uno, ni lo que es a 90 grados. Cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, los comunicadores, los docentes, ustedes con los chicos o con sus hermanos, o cuando los padres le dicen a uno, hace tal cosa, no es que uno muchas veces no quiera hacer lo que le pide, sino que uno no entiende el mensaje. La otra persona, José, quería hacer lo que yo le pedía. Lo que pasa es que no entendía lo que yo le pedía. Y ese es un problema muy serio. Pero mucho más serio, y esto lo aprendí después contando este episodio a distintas audiencias, es que la reacción que tuvieron ustedes recién, que es la reacción que tuve yo normalmente, la tuve después, es que todo el mundo se rió con esto. ¿Y ustedes se dan cuenta de lo que nos hemos reído? Nos hemos reído ustedes y yo de que nosotros abusamos del poder que significa saber lo que significa saber la palabra perpendicular. Uno tiene un poder sobre el otro, uno sabe lo que es perpendicular y el otro no lo sabe. Y nosotros nos cagamos de risa de que el otro no lo sabe. Y el otro percibe eso todo el tiempo, aunque no esté dicho. Si yo les preguntara a ustedes formalmente, ¿ustedes se reirían de una persona que no entiende una palabra? Ninguno de ustedes diría sí. A mí me causa mucha gracia cuando la gente no entiende. Uno cuando dice no, obviamente no. Pero cuando yo voy por atrás e hice el planteo de este tipo, ustedes y yo nos exhibimos como lo que somos. Muchas veces tenemos esa disposición que es la de agarrar y reírnos del que no sabe. Y usar y abusar de ese poder. Y ese también es un problema serio en la sociedad. Entonces yo los invito para que cualquiera que tenga cualquier conocimiento, cualquier persona que pueda tener una idea, compártala. Y si todo el mundo está apurado por llegar a alguna parte, déjenme decirlo en función de lo que esta sociedad valora. Yo llegué, no hay nada. Gracias. Hola, estamos por ahí. Hola, profe. Muy buena, Roberto. Espectacular. Bueno, qué bueno que les gustó. Algunas cuestiones que quedan de Adrián y que cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Primero, creemos que todos somos los privilegiados que tenemos la conectividad, que tenemos el celular, que tenemos la compu, que tenemos esto, y en realidad hay muchos que no. O sea que no todo el mundo tiene los mismos derechos y tiene las mismas herramientas que tenemos todos. En esa heterogeneidad es la que no tenemos que manejar. Y más, vuelvo a repetir, desde una escuela pública. El docente de hoy, siglo XXI, ustedes, yo, no tenemos que tener todas las respuestas.
Hoy hay muchas respuestas que no las tenemos, pero eso no significa que no podamos hacer un trabajo colectivo y buscar respuestas juntos. Eso nos hace falibles, nos hace más humanos, no nos hace maquinitas que somos Google, que tenemos la respuesta a todo. Y algo que seguramente, y yo lo anoté acá en mi anotador, algo que seguramente pasó con el proyecto que vimos en el primer bloque de los chicos de Zapala, tenían un problema, evidentemente. Tenían un problema con el tema de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos puedan conocer el tema de la empresa, de la racionalización del agua, del cuidado y demás? A partir de ese problema, seguramente hubo un desarrollo. La vida no viene, no viene compartimentada, decía Adrián recién en el video. No viene compartimentada, primero nos dan las soluciones. ¿Las soluciones a qué? Nosotros tenemos que tener un problema. Para nosotros tener el problema tenemos que buscar dónde hay problemas. Para buscar dónde hay problemas tenemos que ver y conocer nuestro entorno. Esa es una de las bases principales de la vinculación con el sector socioproductivo. Conocer nuestro entorno. Si nosotros no conocemos, no sabemos dónde puede intervenir la escuela. Que capaz que puede intervenir adentro mismo de la escuela. ¿Sí? Les voy a contar una experiencia rapidísima que me contaron, que no es mía, de otro profe que se dio cuenta que todos los días a una determinada hora una alumna se descomponía a la mañana. Todos los días, absolutamente todos los días durante un periodo de tiempo, y bueno, llamaban a la familia, la llevaban al hospital y demás. ¿Saben cuál era el problema? El agua que tomaba a la mañana. Se dieron cuenta que el agua que tomaba a la mañana no era un agua potable, no era un agua que le hacía bien, y a una determinada hora de la mañana le hacía un problema intestinal que la descomponía a esa chica. Tremendo problema. Y se dieron cuenta en la escuela, los profes, las profes. Víctor, Daniel, no sé cuánto nos queda de tiempo de este bloque, pero me gustaría que nos cuenten lo que yo le preguntaba antes. ¿Cómo nació este proyecto de la empresa? ¿Cómo se juntaron ustedes? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Cómo hicieron, cómo le comunicaron a directivos? O, bueno, ¿cómo hicieron a las familias? ¿Qué iban a hacer? ¿La salida? ¿Cuántas salidas hicieron? El trabajo previo, el trabajo post visita, cómo planificaron, se juntaron, cada uno lo hizo por su lado, que también no digo que sea una condición sine qua non juntarse, ¿no? Eh, no sé, Daniel, Víctor. ¿Sí? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Hola Daniel, buen día, Sí, ¿cómo va? gracias. Bien, bien. Gracias, Roberto. ¿Todo por Bueno, favor? primero comentarles algo del video de Adrián Paenza. La verdad que acá en Zapala hemos visto varios también en el profesorado, en distintas materias de él, y sobre todo porque pone esa impronta también de lo del contexto, ¿no? Y lo importante que es, hay un video que está muy lindo de Rebeca Nijovic que dice que se llama ¿Qué se pierde cuando un alumno falta a clase? Y hace todo un análisis del docente que en su momento muchos creemos también, ¿no? Que lo único que se pierde es la transmisión del conocimiento. Entonces dice, estamos en un problema. Si solo se pierde la transmisión del conocimiento, por esto mismo que plantea Paenza, ¿no? Que hoy ya el contexto y las herramientas digitales y la información está para todos por igual, también para los chicos, y que nosotros que tenemos que replantearnos es que si un alumno falta al aula, lo que se pierde es gran parte de lo que dijo Paenza, ¿no? Esa relación entre pares, ese conocimiento compartido, ese trasladarle el conocimiento a través del contexto también para que lo pueda relacionar con la sociedad. Eso es lo enriquecedor del aula, digamos. Que es un muy lindo video también para reflexionar, que muchas veces decimos falta, no falta, y qué es lo que se pierde ese alumno, ¿no? Bueno, más que nada en el proyecto del agua fue en trabajo de práctica 3, donde
como teníamos que cruzar dos materias, dos contenidos distintos, unificamos en esto, en decir qué necesidad, cómo es el componente del agua, que es la materia que da Víctor de química, y en eso, como yo doy una materia que se ve en toda la parte de empresas, cruzar qué relación podían tener los dos contenidos de la materia. Y en eso surgió esto, que es algo que en el contexto de acá de Zapala siempre se discute, está en boca de todos los vecinos, que es el acuífero. Entonces, ese, digamos, fue el hilo conductor de decir, tenemos que llevar a los chicos a un proceso que se entienda por qué hay que cuidar el agua. Ese, digamos, fue el hilo conductor. Buenísimo. Sobre eso, obviamente, había que trabajar en las dos materias para generar eso. Víctor puede contar lo de química, que cómo hicimos ciertos procesos en diferentes clases para que los chicos entiendan de por qué hay que cuidarlo, por qué el agua es incolora. Y por otro lado, bueno, todo lo de empresa, que lo que queríamos era este proceso de terminar con una visita en la empresa para que vean cuál es el proceso de potabilización del agua. Tal cual. En eso, la verdad que tuvimos mucha tarea administrativa que quizás uno lo pone como zanahoria adelante, pero en lo administrativo hay que ver el seguro, el horario, sacar a los chicos fuera de la escuela, coordinar con la empresa, porque también nos tuvimos que adaptar a los horarios de la empresa, a la buena voluntad que tuvieron los trabajadores de las distintas áreas, porque fue una visita de casi, estaba programada para 1 hora y media, creo que estuvimos 3 horas, porque se engancharon los chicos, se engancharon los trabajadores del ente en exponer con ellos. Todo el Y bueno, tema de el las cierre es eso. autorizaciones también. Sí, Víctor. El tema de ¿Cómo? las autorizaciones, nosotros también tuvimos que comunicarle a los padres que los chicos iban a hacer una visita, pedir las autorizaciones a los padres, los chicos tuvieron que presentar esa autorización, las autorizaciones de la escuela también, que lo hicimos mediante una nota, mediante nota también al ANSEP para que autorice la visita. Entonces también, como decía Daniel, es todo un trabajo administrativo bastante importante que tuvimos que hacer. Sí, ¿se encontraron con algunos obstáculos en el camino? En este camino, digamos, del aula a la empresa, adentro de la escuela. ¿Esto lo socializaron? Digamos, en algún encuentro, en alguna jornada. Sí, en realidad obstáculos son obstáculos no complicados, son procesos que los vas haciendo quizás cuando ya pusiste como punto final que ibas a hacer la visita. Obstáculos en esto de las autorizaciones que nos decían, bueno, hay que ver porque no sabemos según la resolución tanto si los podemos llevar o no, si los pueden llevar caminando o no, bueno, todas esas cosas que uno dice, quiero cerrar un proceso con una visita guía y que parece algo simple, cuando vas a todo lo administrativo, digamos, esos obstáculos quizás hay que tenerlos previamente estudiados. Por suerte pudimos cerrarlo, pero digo, tranquilamente cualquiera de esos obstáculos nos podría haber cortado la última parte de la visita, ¿no? Claro, hay muchos docentes que cuando empiezan a tener obstáculos, pierden las ganas. Y dicen, bueno, más sí, me quedo en la escuela. Me quedo en la escuela, no hago la visita, si van a tener tanto problema, mejor me quedo acá. Y hay escuelas que se manejan de la siguiente manera. Hacen una autorización para los alumnos y las alumnas, una autorización anual, firmada por los padres, que autorice a sus hijos, a sus hijas, o su hijo o su hija, a poder participar de actividades dentro del horario escolar, o bueno, actividades netamente pedagógicas, en determinados espacios formativos durante todo el ciclo lectivo. Lo mismo para lo que es el uso de imagen y voz. Sabían que para eso también hay una reglamentación. Bueno, la idea es que hay muchos docentes, muchas escuelas que se manejan con una sola autorización anual que queda ya en la escuela, y digamos con eso la tenemos durante todo el año, los padres ya han dado su autorización. Hay escuelas que se manejan así, otras que se manejan cada vez que hacen una visita, hacen una autorización.
Y el tema de la planificación me interesaba. ¿Cómo planificaron? ¿Qué contenidos, digamos, cruzaron? ¿Qué tipo de vinculación hicieron ustedes dos, básicamente? Sí. ¿Querés comentar, Víctor? No, comentaba vos nomás. No. Dale. No, primero que nada, como veníamos de ver práctica 2, creo que fue práctica 2, sí, que eran las microclases. O sea, lo que más apuntábamos en práctica 3, que fue lo de esta materia, es que además de la microclase tenía que tener un hilo conductor. Es decir, que esa planificación tenía que tener una continuidad, que eso es lo que más nos costó, porque la materia de Víctor es química, la mía es organización industrial, pero había que buscar un hilo conductor que relacione las dos materias, y por eso fue que como que lo del agua y lo del acuífero nos permitió que Víctor pueda dar cierta planificación de su materia, y yo de la mía en el transcurso de las 6, 7 clases que tuvimos. Pero gran parte de ese hilo conductor sí era algo que nos insistía mucho la docente de ese momento, que es Mirta Torresín, es que lo que había que buscar en esa planificación era que los chicos se motiven. Es esto, decir, no solo decir, bueno, a ver qué contenido le vamos a dar y sobre eso armamos las clases. Y eso se fue dando casi sin querer en el transcurso porque eran chicos de tercer año, o sea, tampoco eran dentro de la FEL muy grandes, y había que motivarlos. Claro. La verdad que en eso, debo reconocer, Víctor hizo un par de actividades con el tema del agua que fue muy bueno, con vasitos, entonces en diferentes vasos había agua sucia, agua con colorante, agua transparente, y eso es como que lo fue cada vez metiendo más en que quería saber cómo se potabiliza el agua. Es como que también lo fuimos llevando mucho, y terminó en una planificación que logró darse. Las últimas 2 clases fueron armar afiches y un volante, un folleto, de qué entendían ellos de que había que hacer sobre manejar el consumo del agua. La verdad que hicieron trabajo que hasta el día de hoy están pegados en la puerta del ente del agua. Ya pasaron 2 años de esto, pero digo, ellos, lo bueno es que se pudo cerrar, que ellos mismos vieron que un producto de ellos o algo hecho por ellos quedó en la institución y quedó para toda la sociedad, me parece. En la comunidad. Por eso digo, se nos fue dando también para que cierre así, ¿no? Y yo lo que quería... No, lo que quería decir es que el proyecto, digamos, no surgió así instantáneamente, no es que nos pusimos a charlar y surgió de una. Nos llevó un tiempo, que al principio no sabíamos para dónde arrancar. Y bien era esto de relacionar química y organización industrial, a simple vista no tiene mucha relación. Prácticamente son 2 materias totalmente diferentes. Y al principio era esto, que no sabíamos para dónde arrancar, hasta que por ahí, comenzando a hablar, bueno, más o menos qué es lo que hacíamos cada uno, y ahí le fuimos encontrando el camino. Una vez que agarramos ese hilo conductor y encontramos el camino, sí, por ahí las cosas empezaban a fluir, empezaban a salir ideas, y después lo fundamental fue concretar esas ideas que nos surgían. Y bueno, y después también algo muy bueno fue la respuesta de los chicos. Sí, buenísimo lo que acabas de decir, Víctor, de relacionar 2 espacios que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, buscarle la vuelta para poder relacionarlo. Eso tiene que ver con justamente lo que es la vinculación con el sector socioproductivo. Por ahí yo digo, armo un proyecto para, a ver, lo que decía hace un ratito Rubén, la fabricación de juegos para los catutos. Bien, ¿desde dónde lo hago? Seguramente entrará a taller, seguramente entrará a matemática, seguramente, y cómo no, entrará a sociales, ciencias sociales, ¿por qué no? ¿Cómo no entrar biología en esto? Entonces, digamos, si uno empieza a hilar fino, todos los espacios formativos que entran en un proyecto son un montón. El tema es encontrar cuál es, lo que decía hace un ratito Daniel, el hilo conductor que hace que esto conduzca de un lugar a otro, y cuál es
Aquí ahora le voy a dar la palabra a... ¿Dónde estaba por acá? Fabián. Fabián decía, obviamente la fundamentación de la planificación quedó más que clara. ¿Cuál sería, Fabián, según tu... Según mi visión, hola a todos, buen día. Hola, Fabián. ¿Cómo están? No, para mí, yo entiendo que el hecho de haber cruzado ambas materias y trabajar de forma interdisciplinar, lo que buscaba a través de la planificación, la fundamentación para mí es el tema del uso y la racionalización del agua, la concientización a partir de los alumnos y cómo eso se ve, digamos, reflejado hacia la sociedad. Yo creo que por ahí iba la idea de este proyecto. Buenísimo, Fabián. Creo que va por ahí, chicos, la cosa. Va por ir decodificando algunas cosas. Gracias, Fabián, por tu intervención, muy bueno. La idea es poder ir que la palabra vaya circulando. Bueno, yo, la verdad que todavía hay gente que no le conozco la voz. Y cuando un docente no habla, es preocupante. Pero bueno, Marcelo. Marcelo, buen día. Tenés la mano levantada. ¿Cómo va? Buen día, gracias. Y me cambié de computadora y está un poquito mejor. Ah, buenísimo. Bueno, sí. Estamos comunicados con internet acá en casa. Sí. Bueno, buenos días a todos Buen y a día, todas. Marcelo. Sí, la verdad pude escuchar igual hasta ahora este tiempo. Sí. Muy interesante de todo lo que se ha hablado. Y bueno, me quedé en varios momentos con ganas de hablar. No me voy a acordar de todo, pero hay algunas cuestiones que me tocan de cerca porque tiene que ver con la burocracia de las escuelas, ¿no? Que se hablaba a veces de cuestiones que frenan, pero en realidad, si uno lo mira desde lo positivo que tiene esta burocracia, en algunos aspectos, por ejemplo, tiene que ver mucho con la seguridad. O sea, el hecho de las autorizaciones, por ejemplo, de los estudiantes, tiene que ver con el seguro, tiene que ver con el registro en la institución para que estén cubiertos ante cualquier eventualidad que surja, porque como siempre les digo a mis compañeros, mientras no pase nada está todo bien, pero si en algún momento tenemos la mala suerte de que surja algo, o que acontezca alguna situación fea, más allá de la complicación que va a tener el director o directora en ese momento, también lo va a tener la familia. Entonces es importantísimo que dentro de la planificación considere todas estas situaciones. En la escuela, en la 21, que se trabaja muchísimo hacia la comunidad. Hay montones de proyectos que se han hecho y que están todavía por hacerse. Siempre les pido a mis compañeros que antes de comenzar a trabajar el proyecto en sí, los escribamos y que lo analicemos con asesoría pedagógica, con las agencias, con el equipo directivo, porque hay cuestiones que a veces, y como bien lo dijiste vos, no tiene por qué saber todo el mundo todo. Entonces hay montones